Pues buenas tardes, le damos la bienvenida a los colegas que están en forma presencial y nos están viendo también por Zoom. Es nuestra casa, así que bueno, estamos contentos. Hoy tenemos el agrado, de recibir dos colegas litigantes. El tema hemos elegido ha sido a propuesta de los matriculados. La verdad sabemos que hay muchos problemas con el tema de migraciones y el tema del acceso a las prestaciones previsionales de los migrantes, trabajadores, es un tema muy actual y también muy pedido en el foro. Así que creo que no debemos perder de vista lo que hablamos siempre y reiteramos en el instituto. Cuando hablamos de sujetos preferentes de derecho, es primordial, esta cuestión, de carácter, alimentario, de las prestaciones previsionales. Y lamentablemente, tenemos estos obstáculos o estas normativas o circulares, de ANSES, que en realidad nos impide algo que es muy básico, que es dar inicio a una prestación previsional. Además, hay una doble consecuencia. No solamente a la persona que nosotros representamos, sino también el tiempo, y el trabajo de parte del profesional. Sabemos que hay situaciones en que los trámites se pueden demorar 6 meses, inclusive mucho más tiempo, por no tener la documentación necesaria. Y yo creo que justamente es el ámbito de los colegios de abogados donde tenemos que hablar de estos temas, que son importantes no solamente para la profesión, sino también por los sujetos que nosotros defendemos. Entonces creo que hoy es una oportunidad y agradecemos a las colegas que están presentes, que hicieron el esfuerzo de pedir a nuestro colegio justamente para darnos una charla que obviamente que hay que aprovecharla, ¿no? Y esto, por supuesto, que no queda acá, sino que también es un trabajo, de la abogacía en su conjunto, para buscar, las soluciones, para ver, de qué forma no solamente planteamos el tema, sino a través de las instituciones que nos representan, tener, un diálogo directo, con gente, de ANSES o de migraciones, para buscar soluciones. El hecho de quedarnos en una queja, yo creo que eso no sirve para nadie, ¿no? Y menos aún para nosotros, que también tenemos esta obligación, de dar respuesta, a nuestros clientes. Así que bueno, en primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Cintia Coturel, que es la primera vez que viene a nuestro colegio. La doctora es abogada litigante, tiene un extenso currículo que yo lo voy a leer, el principio de todo. Así que la doctora, bueno, es matriculada, en el Colegio Público, de Capital Federal, abogada, reside, en la Universidad, de Buenos Aires, es magíster, en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad, de 3 de Febrero, diplomada, en Derechos Humanos en la Universidad, Austral, diplomada en Trabajo Remoto y Transformación, digital, diplomado en Riesgo, Psicoanálisis, Daños y Accidentes de Trabajo. Además, bueno, la doctora, es docente, publicista, también tiene un canal, de YouTube, y le damos la bienvenida y agradecemos que la doctora pueda estar presente en nuestro colegio. Así que gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por proponer este tema, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos los presentes, tanto de manera presencial como virtual, y a la doctora Van Straat, que también es un honor estar aquí con ella. Bueno, vamos a hablar de este tema que realmente no hay mucho escrito ni hay demasiadas conferencias sobre este tema, pero es una realidad que nosotros vemos que cuando una persona extranjera concurre a ANSES a solicitar un beneficio, ya sea un beneficio de carácter contributivo o no contributivo, queda inmersa en un laberinto burocrático. Y nosotros acá tenemos un problema y dos preguntas. Una pregunta que es la que nos estamos haciendo y otra que es la que nos deberíamos estar haciendo desde la profesión de la abogacía.
El problema que tenemos es que ANSES ha dictado una serie de circulares, que ya ahora en un PowerPoint las voy a ir mostrando, ¿sí? Pero que más o menos son todas muy similares una a la otra, que establecen una serie de requisitos formales que deben cumplir los migrantes cuando van a solicitar una prestación y les impiden y dilatan el inicio de los expedientes previsionales. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? ANSES contrasta los datos del documento nacional de identidad de esta persona migrante con la base de la Dirección Nacional de Migraciones. Si encuentra cualquier divergencia, tanto en el tipo de radicación, ¿sí? Si es permanente, transitoria, temporal, o en la fecha de ingreso al país, o en las entradas y salidas del país, impide el inicio del trámite y le solicita a esta persona que obtenga un certificado migratorio y rectifique los datos que están en la base de la Dirección Nacional de Migraciones. Todo esto puede demorar meses o años, incluso le puede generar a la persona que tenga que tramitar un nuevo DNI si luego hay alguna divergencia, y a veces el nuevo DNI viene con nuevos errores y bueno, y así no termina más esto. No sé si ya podemos ir viendo el PowerPoint porque esto está en la primera parte. Entonces, la pregunta que se hace, digamos, el administrado y desde la abogacía, la pregunta básica que nos hacíamos era, bueno, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Y cómo cumplimos con lo que ANSES nos está solicitando? Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estas circulares y todos estos requerimientos del organismo administrativo se adecúan a la Constitución Nacional? ¿ANSES tiene facultades para solicitar todo esto? ¿Y esto viola algún derecho de nuestra Carta Magna? Sí, bueno, esto es de lo que yo voy a hablar hoy. Si ustedes esperaban que yo les diga cómo tramitar el certificado de migraciones, no, no va a ocurrir eso, ¿sí? Es más, de acá vamos a salir todos diciendo no vamos a tramitar el certificado de migraciones, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ¿lo encontraron en el PowerPoint o no? Sí, Igual, bueno. sí. Bueno, en primer lugar a mí me gustaría hablar porque lo que nos pasa a los previsionalistas en general, como es una especialidad que nos absorbe, no sabemos lo que está pasando en otras ramas del derecho. Y también esto pasa en el derecho migratorio, que también es otra especialidad, es otro mundo aparte, ¿sí? Entonces, este problema que empezó a surgir a partir del año 2016-2017 con el pedido de ANSES de tramitación de un certificado migratorio, no es algo aislado que se le ocurrió a ANSES porque sí. Esto se enmarca en una política migratoria del Estado argentino que ya vamos a ver a dónde estaba dirigida esta política migratoria. Yendo a lo que es el derecho migratorio, podemos encontrar varias etapas. Una primera etapa que va desde 1981 hasta el año 2003-2004. En ese periodo regía lo que se denominaba Ley Videla, que en realidad no era una norma de facto muy criticada, basada en la doctrina de la seguridad nacional. No reconocía, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria de los migrantes, que los denominaba ilegales. ¿Sí? Hoy hay un consenso de que no existen personas ilegales, sino que pueden estar en una situación de irregularidad migratoria o de residencia o administrativa, pero no hay personas ilegales. No reconocía, por ejemplo, el derecho a la unificación familiar, entonces se podían producir casos de expulsión de extranjeros que vivían hace 40 años en la República Argentina, los expulsaban a su país de origen y su familia quedaba en Argentina y perdían contacto con sus hijos, incluso con hijos menores, etc. ¿Sí? Si los deportaran. Claro, es tremendo. Bueno, eso pasaba en Argentina. Esto motivó una denuncia en un caso que llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Por el cual, o sea, no hubo una condena contra el Estado argentino, pero esto generó una concientización del Estado Nacional de que debía modificarse el régimen migratorio, ¿sí? Porque se trataba de un migrante que fue expulsado, se interpusieron todos los recursos y después de vivir durante más de 20 años en Argentina, fue expulsado del país
porque había sido detenido por la policía, ¿sí? Esto motivó una denuncia del CELS y un acuerdo, una solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso de La Torre, ¿sí? Esto motivó la sanción de una nueva norma y el comienzo de una nueva etapa en el derecho migratorio a partir del año 2004, ¿sí? Que esta norma sí fue un modelo, es la norma que rige actualmente y es un modelo en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Reconoce, por ejemplo, el derecho a la atención sanitaria aún en casos de irregularidad migratoria, el reconocimiento del derecho a la educación de los hijos de los migrantes, aunque estén en una situación de irregularidad, o sea, son dos derechos fundamentales. Reconoce los derechos laborales, y esto ya nos vamos acercando al derecho de la seguridad social. Si nosotros consideramos que se le reconocen al migrante, aún en situación de irregularidad, sus derechos laborales, porque el hecho de contratar a un migrante que no está en una situación regular es una infracción del empleador, pero eso no le genera salarios caídos al trabajador, tiene igualmente derecho a reclamarlos. Entonces, como consecuencia de ello, se le tienen que reconocer los derechos de la seguridad social, que son una consecuencia de esa relación de trabajo, ¿sí? Bueno, esto es una etapa en la que Argentina adopta una política migratoria modelo en la región respetuosa de los derechos humanos. En el año 2017 se dicta el decreto 70 del 2017, que fue derogado en el año 2021. O sea que entramos en una etapa de 4 años de cambio y endurecimiento de la política migratoria, con un decreto que había creado un procedimiento sumarísimo para la expulsión de los migrantes, violaba este tema de la unificación familiar, bueno, un decreto muy cuestionado que motivó dictámenes de organismos de Naciones Unidas que estaban sosteniendo que Argentina estaba violando los derechos humanos de los migrantes, ¿sí? Con este decreto. Y esto ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la solicitud de una jubilación? Esto tiene que ver porque en el mismo momento cambia la política de ANSES respecto de los extranjeros que van a solicitar un beneficio de la seguridad social, ¿sí? Entonces ahí empieza, bueno, en el PowerPoint, que después igual si no se los muestro o algo, Viene la parte si técnica mientras lo podemos ver. estamos, sí, exactamente. Esto en el 2017, ¿sí? Cambia con este decreto, Claro. Discúlpeme, doctora. Decreto 70. El decreto 70 del 2017. El decreto 70 es el que cambia y que va en sintonía con lo que por eso nos Claro. ocurre a nosotros. Claro, también. claro. Ajá. Ahí estamos. Ahí al mismo tiempo, no sé si ya se está viendo la imagen, al mismo tiempo empieza como una proliferación de noticias en los medios periodísticos en los que se intenta mostrar la imagen del migrante, perfecto. ¿Cómo lo voy pasando? ¿Con esto? Ah, bueno, Más. Esto un poco era la introducción. ¿verdad? Claro, sí, sí, estas son las etapas de la política migratoria, si ya están viendo el PowerPoint, etcétera. Más adelante. Bueno, acá, quiero en esta parte. Ya estamos compartiendo pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Se está viendo? ¿Puede poner la computadora un poquito? Se ve perfecto. Compartiendo acá, en los que se empiezan a circular noticias en las que se asocia al migrante con la idea de, por un lado, delincuente que hay que expulsarlo del país y por eso se dicta este decreto, y por otro lado con la idea del migrante que no, o viene a sacarle el trabajo a los argentinos o viene a lograr una prestación sin haber aportado, ¿sí? Sigue estando esa idea, que la verdad que, a ver, no digo que no haya casos, porque no, a mí no me consta que haya o no haya casos en los que haya algún fraude, y si hay un fraude el Estado tiene que investigarlo, sancionarlo y declarar la nulidad de esos beneficios. Pero no le podemos aplicar una presunción de fraude a todos los migrantes que van a solicitar un beneficio de la seguridad social, ¿sí? Esto es un prejuicio y es un prejuicio discriminatorio. Entonces ya tenemos que partir de esa base. Después, en la siguiente,
Esto que les estoy mostrando ahora es directamente una fake news que se generó en las redes sociales. ¿Sabías que el 43,5% de los beneficiarios de planes sociales son extranjeros? Bueno, esto era falso. Y esto es para generar la idea de que vienen a vivir de la seguridad social en Argentina. Cosa que, bueno, evidentemente no es así. Y esto es lo que sirve para legitimar, estas son todas las circulares. En las primeras circulares directamente hasta se solicitaba esta consulta a la base de la Dirección Nacional de Migraciones para la obtención de beneficios de pensión. Con lo cual, ¿qué le importaba si esta persona residió o no el país y acreditaba el carácter de causaviente? No tenía, los aportes eran del causante, no del beneficiario de la pensión. Después eso por lo menos lo sacaron, ¿sí? Bueno, ¿en qué me enfoco yo para cuestionar la constitucionalidad de estas circulares? ¿Sí? En 3 aspectos. Uno, en la violación del principio de igualdad, otro en la violación del principio de razonabilidad y otro en la violación del derecho a peticionar ante las autoridades, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero desarrollando el tema del principio de igualdad, que en realidad es un derecho, el derecho a un tratamiento igualitario. El principio de igualdad, que está reconocido en la Constitución en el artículo 16 y también en el artículo 20 para los extranjeros, en realidad tiene varias facetas. Por un lado, el derecho a un tratamiento igualitario y por otro lado, el derecho a no ser tratado como igual en diferentes situaciones, cuando hay una diferente situación. Estas circulares violan las 2 facetas de este principio de igualdad. Por ejemplo, violación del principio o del derecho a un tratamiento igualitario. 2 personas con 30 años de servicios acreditados en la base de ANSES. Uno es argentino y el otro es extranjero. Los 2 concurren a iniciar su expediente. ¿Por qué al que es extranjero le solicitan la tramitación del certificado migratorio si esto está acreditado en la base de ANSES? Acá hay un trato discriminatorio, ¿sí? Y por otra parte, estas circulares también violan el derecho a no ser tratado como igual. ¿Por qué? Porque le imponen el mismo requisito tanto al solicitante de un beneficio netamente contributivo, que tiene los 30 años de servicios, como al solicitante de una PUAM, que sí tiene que acreditar un plazo de residencia en el país. Entonces, ¿por qué le vamos a aplicar el mismo requisito a 2 personas que tienen requisitos diferentes? ¿Sí? Entonces, acá también hay una violación del principio de igualdad. La nacionalidad es una categoría sospechosa de discriminación, que esto está reconocido tanto por la doctrina de la Corte Suprema como por los tratados internacionales de derechos humanos. El hecho de que sea una categoría sospechosa significa que si en una norma o en un acto de un particular o del Estado se establece como categoría para efectuar esa distinción una de estas categorías sospechosas, que son, por ejemplo, el sexo, la nacionalidad, la raza, las ideas políticas, etcétera, hay una presunción de que hay una discriminación arbitraria. Según la doctrina de la Corte Suprema, para que el Estado pueda derribar esta presunción de discriminación arbitraria, tiene que demostrar que existe un fin imperioso de la norma para efectuar esta discriminación. Ahora les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Corte en el fallo Mantecón Valdés estableció que era discriminatoria la imposibilidad de que un extranjero concursara un cargo en la biblioteca de la Corte Suprema. Entonces, porque no había un motivo, Mantecón Valdés creo que era cubano, y se le impedía tener un cargo en la biblioteca. ¿Sí? No había un fin imperioso del Estado en impedirlo, entonces se declaró que esto era una discriminación arbitraria y era inconstitucional. Después el fallo Hoft, que es de una persona que quería ser camarista, juez de cámara, y no podía porque también no había nacido en Argentina. Y después un caso en el que sí se declaró la inconstitucionalidad de esta discriminación era en el caso Partido Nuevo Triunfo, en el cual la Cámara Electoral no habilitó la personería a un partido político que era un partido nazi. Entonces consideraron que acá la distinción por razones o una ideología política
sí obedecía a un fin imperioso del Estado de proteger a la sociedad de ese tipo de ideología que había generado el Holocausto, etc. ¿sí? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar acá es, ¿verificamos acá que hay una categoría sospechosa de discriminación en estas circulares de ANSES? Sí, porque es la nacionalidad como criterio de distinción en el inicio de un expediente previsional. ¿Hay un fin imperioso del Estado y que no se puede resolver de otra manera? La realidad es que no, porque se puede, y ya vamos a ver cuando analicemos la razonabilidad, que se puede de otra manera resolver el problema. ¿sí? La persona está presentando un DNI, que el DNI tiene la información de la fecha de ingreso al país, y del tipo de residencia que tiene la persona. Entonces, ¿por qué motivo ANSES considera que ese DNI es falso y que hay un fin imperioso del Estado en verificar los datos de ese DNI? Porque entonces, si habilitamos esto, entonces cuando yo voy a hacer cualquier trámite voy a tener que demostrar que la fecha de nacimiento del DNI es correcta. No, el DNI es un documento público emitido por el propio Estado, entonces no me pueden venir a desconocer mi documento nacional de identidad. Bueno, esto desde el punto de vista del principio de igualdad, y también recordemos que en el caso García con AFIP, que nosotros lo citamos siempre con el tema del impuesto a las ganancias, la Corte no declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias porque la jubilación no es ganancia, sino porque justamente se violaba este derecho a no ser tratado como igual en diferentes circunstancias. Entonces, como la ley del impuesto a las ganancias no distinguía entre distintas situaciones de vulnerabilidad de los jubilados, es violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional. ¿sí? Entonces, esto también lo podemos citar como fundamento para decir por qué estas circulares, al no establecer distinciones entre el solicitante de un beneficio contributivo y el solicitante de un beneficio no contributivo, también violan el principio de igualdad. Bueno, vamos ahora entonces al principio de razonabilidad. A ver, no sé si podemos pasar. Bueno, esto tiene que ver con las facultades de reglamentación de los derechos y para esto nos tenemos que ir a la doctrina constitucionalista. La razonabilidad yo voy a usar para hacer este análisis el método de Fernando Toller, que tiene un método de análisis de razonabilidad de las normas. Y lo primero que nos tenemos que preguntar siempre que estamos ante una norma que regula una situación es si esta norma tiene un fin expresado en su texto y si ese fin es constitucionalmente adecuado o es válido desde el punto de vista constitucional. Entonces, si bien las circulares no lo dicen, sí tienen un fin que es evitar el fraude, ¿sí? Ese fin podríamos decir que sí es constitucionalmente adecuado. Lo que no es constitucionalmente adecuado es que haya una presunción de fraude frente a un migrante, porque entonces eso sí es discriminatorio, ¿sí? Y después este método de razonabilidad, ¿salimos del PowerPoint o el PowerPoint continúa? Este test de razonabilidad tiene otros pasos en los cuales nos vamos a hacer varias preguntas. La razonabilidad la podemos descomponer en 3 subprincipios. El principio de necesidad, adecuación o idoneidad y proporcionalidad. Todo esto, ¿de dónde surge? Surge también de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que esto tenemos para fundar en todo esto. Primero, respecto de la adecuación, ¿ya puedo continuar? Perfecto. Bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Adecuación o idoneidad. Lo requerido en la norma, o sea, la conducta que dispone la norma, que es la consulta de la base de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿es adecuado o idóneo para cumplir el fin de la misma? O sea, si ANSES quiere evitar el fraude, ¿la consulta de la base de la Dirección Nacional de Migraciones es un medio idóneo para prevenir el fraude? La realidad es que no. Porque seguramente a ustedes les pasará que en la mayoría de las consultas hay errores, inconsistencias. Entonces, estamos supeditando todo a una base que tiene toda una serie de errores, por lo tanto no es fidedigna. Y nosotros lo que tenemos que hacer es subsanar los errores de la base de la Dirección Nacional de Migraciones.
Entonces, ¿por qué estamos supeditándolo? Si quieren hacer este cruce, primero que tengan una base con los datos completos y luego que nos obliguen, si es que esto fuera válido, a consultarla. Pero no que obliguen al administrado o al migrante a resolver los problemas internos del Estado, que no registró. Hay personas que entraron a la República Argentina hace 40 años, entonces obviamente esto no estaba informatizado, ¿sí? Entonces, bueno, como en este punto de la adecuación o idoneidad vemos que no se cumple, por lo tanto se nos estaría cayendo todo este análisis de razonabilidad. Después, respecto del punto de la necesidad, vamos a ver, me parece que violación al principio, bueno. ¿Esto es necesario? ¿Es la única manera que tiene ANSES de chequear los datos y verificar? No, no es necesario. E incluso estas circulares se oponen a normativa de carácter superior, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, la reglamentación de la pensión no contributiva por invalidez, tanto en el texto original del decreto 432 del 97 como en el decreto 7 del 2023 que se dictaron, ese decreto se dictó este año, cuando establece el plazo de residencia que se requiere para los extranjeros, el decreto dice que la residencia se prueba con la exhibición del DNI y que se presume que es continuada. Entonces, ¿por qué para una jubilación no reconocemos la residencia del DNI y para una pensión no contributiva por invalidez sí? Para los derechos electorales lo hacen valer. Claro, exactamente. También en la reglamentación de la nueva jubilación para personas con VIH, la pensión no contributiva, también dice lo mismo. Entonces, ¿por qué para esas pensiones no contributivas sí sirve el DNI y para esto no? Bueno, además hay jurisprudencia que establece que la residencia se presume que es continuada en casos de suspensión de beneficios, por ejemplo, en casos de suspensiones de PUAM, hay jurisprudencia poca, pero hay que dice que se presume la residencia con la exhibición del DNI, ¿sí? Y que ANSES no puede imponer esta carga. ¿Sí? Acá, bueno, acá está el fallo, después si quieren esto yo se los paso como para que puedan consultarlo. Además, por ejemplo, si estas son las preguntas que yo me hago de este principio de necesidad en casos que vi. Por ejemplo, una persona que ingresó al país al año de edad, siempre recibió, siempre trabajó, tiene todos los años de aportes, o se casó en Argentina, sus hijos son argentinos. ¿Cuál es la necesidad del Estado de verificar su residencia si hay tantos elementos que lo prueban? ¿Sí? No tiene sentido hacerle que previo al inicio del trámite tenga que cumplir con todos estos requisitos. ¿Sí? Bueno, igual voy a contar otra cosa. Yo hace poco inicié una jubilación de una persona, de un argentino, por la nueva moratoria, y esta persona tuvo un periodo en el cual no estuvo en el país. Llevamos a ANSES el pasaporte, porque yo digo, no le quiero comprar unidades de pago en periodos en los que no estuvo en Argentina para no generar un problema posterior, pero el sistema no permite que ellos elijan en qué periodo se imputan las unidades de pago. Entonces me dijeron, bueno, vamos a consultar con la base de migración. Yo estaba con el pasaporte ahí diciéndole, esta persona estuvo en Italia de tal año a tal año, ¿no? O sea que tenemos ahí la prueba. Consultaron la base de migraciones y en la base de migraciones no aparecía, como esto era muy viejo. Entonces me dijeron, no, pero no aparece en la base de migraciones, compralo igual. Yo dije, no. No, y menos yo como apoderada, sin el cliente ahí, no, ni loca lo hago así, pero... Digo, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido es cumplir una formalidad nada más y no me importa si es real o no. Porque hay un montón de extranjeros que les aparecen salida del país, que nunca salieron del país en ese año y tenemos que ir a demostrar que no salieron del país, o sea, la prueba del hecho negativo, y en este caso que yo estoy mostrando el pasaporte de la persona, no le querían dar bolilla al tema. Bueno, entonces ya no hay una necesidad real de consultar esta base que arroja tantos errores. Y por último, el principio de proporcionalidad, que es, a ver, estas medidas son proporcionales, generan un excesivo costo, si acá se hace una relación costo-beneficio, para ver si esto que requiere la norma es algo jurídicamente aceptable.
¿Y cuáles son los costos que vemos para la persona, para el migrante? El costo de perder meses o años de demora en el inicio de la solicitud de la prestación, pérdida de la cobertura de salud. Si la persona está desempleada y no tiene una obra social, no puede acceder a PAMI o a otra obra social por la que opte mientras cobra el beneficio, ¿sí? Pérdida del retroactivo, gastos que esto genera. Todos estos trámites ante la Dirección Nacional de Migraciones son onerosos, no son gratuitos, además puede ser que tenga que traer partidas de nacimiento del exterior, gastar en traducciones, legalizaciones, apostilla de la Haya, etc. O sea que esto genera una gran cantidad de costos. Al único que le genera una ganancia es al Estado, que se está ahorrando haberes devengados, porque se impide el inicio del expediente previsional en todo ese lapso. Y el tercer punto que yo quería mencionar es la violación del derecho a peticionar ante las autoridades, que está en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que para el inicio de un expediente administrativo, el solicitante tiene que identificarse e invocar un derecho subjetivo o interés legítimo. Eso es, como rige el principio de informalismo a favor del administrado, eso es lo único que el Estado le podría pedir. ¿Sí? Sabemos que no se aplica en ANSES el principio de informalismo a favor del administrado. Pero no se puede supeditar el inicio de un expediente administrativo a otras formalidades y menos a que el Estado subsane errores del propio Estado, porque esto genera una violación a este derecho. Y aparte, acá estas circulares también dicen que ni siquiera se admite el inicio bajo insistencia. ¿Por qué a una persona, esto creo que es lo más discriminatorio, estas circulares dicen que al extranjero que no acredita esto por todo el tema de la base de migraciones, no se le permite iniciar bajo insistencia? Esto es lo más discriminatorio de todo, porque si fuera argentino podría iniciar bajo insistencia. Entonces, acá hay una discriminación palmaria, ¿sí? Igual ahora yo les voy a contar algunos casos que tuve, pero esto es una violación palmaria, que las circulares de ANSES, aparte de que es un tema discriminatorio, están violando normativa superior, porque violan el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, obviamente no voy a proponer que tramitemos el certificado migratorio, ni si lo quieren hacer, porque, a ver, a veces nosotros tenemos que elegir el mal menor, que es qué le genera menos pérdida de tiempo a nuestro cliente que necesita cobrar su beneficio. Entonces, quizás tramitamos el certificado migratorio. Claro, tarda mucho tiempo, encima es virtual, ni siquiera hay una forma, tendríamos que mandar un pronto despacho por carta documentos, bueno, etcétera, todos los problemas que tiene. El tema son los casos en los que el certificado migratorio viene con algún problema o está el tema de las entradas y salidas del país. Yo tengo un cliente que entró de Paraguay a Argentina antes del año de edad y ahora tiene la residencia permanente, obviamente hace décadas, tiene todos los aportes en Argentina y Migraciones, para tramitar el certificado migratorio, le pide el DNI de Paraguay, país al cual él no va hace más de 40 años, no tiene el DNI actualizado, con lo cual tendría que ir a Paraguay, tramitar el DNI, tramitar la partida de nacimiento, hacer toda una serie de trámites para solicitar la jubilación de la cual tiene todos los aportes. Yo eso ya le dije a mi cliente que no lo vamos a hacer todo eso, vamos a ir por la vía del amparo directamente, ¿sí? Si es que no lo podemos iniciar. Pero esto ya se lo informaron, él fue a averiguar ANSES, le informaron esto, fue a Migraciones y ahí decidió ver qué podía hacer y consultar a un abogado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Primero, que cambiemos nuestra mentalidad y tomemos conciencia de que estamos frente a una serie de normas que son discriminatorias y que nosotros no deberíamos avalar esta discriminación, si en base a una categoría sospechosa de discriminación. Segundo, que tendríamos que ponernos de acuerdo entre todos los abogados de iniciar bajo insistencia los expedientes. Si ustedes lo intentan o ya lo intentaron, se van a encontrar con que no te permiten iniciar bajo insistencia. Yo tuve un caso en el cual, bueno, me tuve que pelear con toda la UDAI,
estuviste comentando. Claro, lo inicié igual bajo insistencia, era una persona que tenía todos los años de aportes, tenía exceso de edad, pero el problema por el cual no lo podía iniciar era porque le aparecía una salida del país en el 2019, que ella no había salido del país, y encima ella tenía todos los meses de aportes porque estaba en actividad en una empresa muy seria y tenía todas las declaraciones juradas de salarios desde el 2019 hasta el 2022. Entonces, eso era la prueba de que esta persona residía en el país, porque ninguna empresa le va a estar pagando un sueldo si no está en el país, evidentemente. Bueno, logré iniciarlo bajo insistencia, me decían, no, esto va a pasar a denegar, va a pasar a denegar. Salió favorable. Porque yo lo que les decía era, bueno, si lo van a denegar porque es extranjera y no reconocen los aportes que tiene como prueba de que estuvo en el país, pero quiero que haya un dictamen y que alguien lo firme. No que me hagan un deberá, debe tramitar el certificado migratorio. Bueno, que haya un funcionario de ANSES que diga esto por escrito, salió favorable. ¿Sí? La jubilación y está cobrando hace un año, porque nadie iba a firmar eso, evidentemente. Podés decir, Cintia, que Audai, ¿cómo se hizo administrativamente? Porque se entró por insistencia, es el caso que me comentaste, y claro, después se recaratuló, por así decirlo. Claro, yo lo inicié bajo insistencia, que ellos siempre te dicen va directo a denegar, no va directo a denegar siempre porque hay una PREV 1624, creo que es, que establece que si se trata de un vicio que la administración puede subsanar de oficio, el expediente va a continuar su curso. Y si se trata de un vicio que no se puede subsanar, ahí pasa a denegar. O sea, no es que bajo insistencia pasa automáticamente a denegar. Acá estuvo un mes como en el limbo y después se recaratuló a 004 y salió favorable en pocos días. ¿Sí? Entonces, claro, en zona sur, bueno, que es de donde somos nosotras. 16-24 me parece, igual la pueden buscar, está en todas partes. Bueno, entonces, eso nos tendremos que poner de acuerdo porque si aceptamos que en estos casos no se puede iniciar bajo insistencia y nosotros mismos no generamos una conducta de que, bueno, ahora todos los abogados van a intentar iniciar bajo insistencia, van a tener que cambiar ellos la respuesta que nos den, ¿sí? Y por otro lado, lo que yo plantearía, que yo en realidad este caso lo quería usar para iniciar un amparo y obtener algún leading case, pero bueno, no me dieron la posibilidad porque salió favorable, pero bueno, mejor para mi clienta. Pero tratemos de iniciar amparos y logremos la declaración de inconstitucionalidad de esto para generar un precedente. En el derecho previsional, lo que ya todos sabemos que hay normas, hay decretos que fueron declarados inconstitucionales hace más de 20 años y siguen vigentes, y por ejemplo con el tema del carácter de aportante regular o irregular con derecho, sabemos que tenemos que judicializarlo, pero en esto, que son solamente requisitos de inicio del expediente, ANSES podría derogarlo, ¿sí? Y por último, ¿qué pasó con esta política migratoria, ¿sí? Con este decreto 70 del 2017? Bueno, el Estado argentino lo derogó en el 2021, ¿sí? Se reformó esto, se eliminó todo este procedimiento sumarísimo de la expulsión de los migrantes, pero las circulares que ANSES dictó en ese momento con esta política migratoria quedaron. Eso es como lo incomprensible, porque quedaron, porque son cosas que van quedando y nadie sabe de dónde salieron, ¿sí? Entonces, por eso quería finalizar con esta frase: migrar no es un delito, la Constitución reconoce el derecho y llama a los migrantes, entonces, ya que nosotros mismos estamos fomentando la inmigración, reconozcámosles y ayudémoslos a obtener el reconocimiento de la seguridad social. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad muy clara, así que agradecemos a la doctora por su exposición. Estaban preguntando por el chat, bueno, compartíamos el Power, que hay bastante información y también hizo mencionamos a varios fallos. Así que bueno, esto es un poco el tema que nos traía. Creo que después de que expongamos la doctora Van Strapp, se va a abrir el tema de las preguntas, así que más que todo para no cortar un poco la temática. Y bueno, la verdad que
sigo admitiendo más de 60 personas, así que la verdad que bien la convocatoria. Así que fue muy claro, por supuesto, en todo lo que ya ha dicho. Y bueno, vamos a presentarnos a la doctora Karina Maestrat, que ya es una amiga de la casa. La doctora recientemente, flamante, coordinadora de la Comisión de Seguridad Social de la FACA. Así que es importante también, bueno, creo que a partir de la designación oficial es el primer colegio que viene, así que también estamos contentos por eso. Bueno, es docente, publicista, una activa participante en los foros, también preside, es directora de la Comisión de Seguridad Social y Personas Mayores del Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Y la verdad que es un gusto tenerte, Karina, otra vez en nuestro colegio, así que le damos la palabra. Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quiero primero felicitar a la doctora Cintia Coturel, que bueno, siempre tenemos el privilegio y la tenemos siempre como miembro del Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Lomas, y hoy estamos compartiendo esto en un colegio amigo que queremos tanto, ¿no? Que es el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Por supuesto, el agradecimiento al instituto, al doctor Pablo Zavala y a la doctora Natalia Ramos Gambier, que son los directores de este instituto, que realmente también es referente, es solidario, nos pasamos información y esto es muy importante en la buena defensa técnica de los más vulnerables. Muy difícil superar, que tampoco es el tema, la exposición que dio Cintia, también en el trayecto que nos demoramos y al cual le pedimos disculpas, pero bueno, evidentemente nos esperaron, así que nos sentimos muy contentas. Venimos hablando de todos estos temas y más o menos cómo íbamos a abordarlo, y siempre decimos que no es casualidad que siempre los expositores, aunque no sabemos de antemano cómo va a ser las presentaciones, todos tienen un hilo conductor, ¿no? Por supuesto, por eso tiene que ver muchísimo lo que dijo Cintia con respecto al concepto de vulnerabilidad. Entonces, cuando nosotros trabajamos este concepto, que también lo decimos en la facultad, ahora incorporamos una nueva bolilla en la carrera de Relaciones Laborales, que también soy docente, dijimos, vamos a agregar una bolilla de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, que es un concepto plástico, ¿eh? Tampoco nos gusta, digamos, definirlo como algo que hacer uso y abuso de la palabra vulnerable. Pero acá fue muy bien utilizada por la colega que me precedió, y nosotros ponemos algo, y siempre vieron que nosotros hablamos de la transversalidad, de la interseccionalidad, y entonces decimos algo que dice, por ejemplo, el derecho de familia, que ustedes saben a qué me voy a referir, que es la autopercepción, y frente a eso no hay nada que objetar. Entonces, ¿cómo se autoperciben, por así decirlo, los migrantes? Y los migrantes se perciben como personas vulnerables. Entonces, no están dentro de la tipología que uno encuentra, inclusive cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos define el tema de los vulnerables. Esto está fuera del Power, ¿no? Pero como una introducción que me sirvió de disparador Cintia, cuando, inclusive en el fallo García, dice que esa persona, ese actor, sufre varias vulnerabilidades, están en una misma persona, ¿verdad? Que es una persona mayor, que cobra un determinado haber, bueno, todas esas cosas se potencian en este concepto de vulnerabilidad. Entonces, muy bien referenciado este fallo García. Bueno, partimos del concepto macro, digamos, de lo que significa para la Real Academia Española vulnerable. Es quien puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Entonces, obviamente, acá es lo que vamos a empezar a transitar, es este concepto de las violencias, ¿no? Esta violencia institucional, que decía muy bien Cintia,
que tiene que ver con este trato que no es igualitario frente a un ciudadano argentino, el exceso de peticiones que hace este gran ente gestor de la seguridad social que es ANSES, y lesión, y está muy bien eso, lesión, porque ¿qué es la lesión? Es una desproporción entre las prestaciones debidas a las partes. Entonces, este ANSES, el Estado, que es garante del bien común, está desprotegiendo a una persona, que va en sintonía con nuestra Constitución Nacional, ¿no? Con nuestro preámbulo. Todo persona de buena voluntad, todo ciudadano que quiera habitar el suelo argentino. Entonces, si por un lado tengo una política de puertas abiertas que lo recibo, bueno, yo también soy expulsivo. ¿Y justo cuándo? ¿Cuándo? Ahí me toca el derecho a la vejez. ¿Cuándo? Cuando la persona más lo necesita, que es en el último tramo de su ciclo vital, y va a pedir una prestación de carácter alimentario, tuitiva, que es la jubilación. Entonces, por supuesto que esto va en sintonía, es una lesión, no es física, pero moral, y que se ve traducido en estos impedimentos, que es la máquina de impedir que decimos que es el ANSES. La noción de vulnerabilidad específicamente migrante, la realidad debe mucho a la intervención de los organismos internacionales, ¿no? Vinculados a la gestión en materia migratoria, que lo dijo la doctora, por eso cita, no es casualidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que traccionó al respecto, ¿no? En gran parte, la legitimidad de las intervenciones políticas transnacionales sobre las personas migrantes se sostiene a partir de definir a estas poblaciones como vulnerables. Los diferentes trabajos que se han realizado de campos, por ejemplo, de campos de refugiados, señalan la necesidad del discurso en torno a las víctimas absolutas que justificarían la acción misma de estas mismas organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales y especializadas, a la cual agregamos que nosotros, obviamente, por supuesto, tenemos que trabajar, y esto ayer en una reunión, si me permitís, discúlpame Pablo, muy fructífera, así lo denomino, de la FACA, de esta Comisión de Seguridad Social, lo pusimos dentro de los asuntos, tenemos los importantes y los urgentes, y dentro de los urgentes está el tema migraciones, y está poner a la FACA en protagonista, y empezar a hablar y tener un diálogo directo con las autoridades. No hay otra forma. Acá no hay otra forma porque bien lo virtualizó la colega, esto genera una desprotección total, esta incertidumbre, ¿verdad? Hay una incertidumbre, perdón, de ambos lados. Por eso vuelvo a repetir una filmina que algunos colegas que yo ya estoy viendo nos acompañaron ayer en FACA, pero yo digo incertidumbre de los dos actores, ¿eh? De ANSES, muchas veces, de la persona que nosotros tenemos enfrente, tanto de quien nosotros protegemos. ¿Y esto por qué lo pongo? Porque justamente vamos a mencionar, justo nos gusta mucho, a Cintia es una especialista al respecto, de este tema de no tenerle miedo a la justicia y también el tema de la defensa de los derechos, ¿no? Sí, también voy a citar al doctor Carnota, y siempre lo mencionamos, y yo mucho lo cito en las demandas que hago, que tiene que ver con esto. Esta frase, miren qué bonita, que siempre digo, que es la no igualdad de armas. No estamos en la misma igualdad de armas, porque el ANSES es el que tiene la base de datos. Nos pasan diferentes cosas de la vida cotidiana en el inicio. Yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, ¿me permitís? Como lo dije también en una reunión en Mercedes de la colegiación, ¿me permitís ver la pantalla para cerciorarme si me estás cargando bien un dato? No. O si está bien cargado, o en base a qué. O sea, podríamos también plantear, y deberíamos plantear, pero hace años, un tema de habeas data, ¿no? O sea, porque nosotros no tenemos el acceso a la información real. Por ende, no podemos realizar una buena defensa técnica, porque no tenemos los mismos elementos. Los tienen ellos como una parcela, digamos, absoluta de dominio, ¿no? Un dominio fáctico. Entonces, bueno, eso también. Bueno, migrar, como bien también lo dice Cintia, es un derecho humano, ¿no? Hoy, digamos, ¿y qué es un derecho humano? Les decimos para comenzar una clase siempre, y es el derecho de todos. Acá no hay distinciones.
¿está bien? Como el derecho a la salud. El derecho a la salud, ¿quién cuestiona que es un derecho humano fundamental? Entonces, migrar es un derecho humano que está protegido por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y la Constitución Nacional sigue siendo, nos guste o no, pero es como, lo escuché a Rosati, que estuvo en nuestra alta casa de estudios, y dice, siempre es la bitácora, o sea, nosotros tenemos que tener un norte, y eso es la Constitución Nacional para nosotros. Entonces, la Constitución Nacional es la ley más importante del país, y ahí establece, como dijimos, los derechos fundamentales de las personas que habitan la Argentina. Entonces, en la filmina pusimos después, perdón, pero voy a ver acá también, ¿qué factores influyen? Porque lo hicimos en un color que yo no veo y no traje los lentes. ¿Qué factores influyen en la vulnerabilidad de los migrantes? Bueno, los migrantes pueden ser discriminados en el país receptor, ahí estoy hablando de una persona, obviamente, que viene hacia la Argentina, esta Argentina, que nosotros tenemos ejemplos palpables, no lo quise hacer acá extenso, pero bueno, tenemos por decir venezolanos, bueno, que han venido, una gran contingente de personas, que no vienen a competir. Yo lo diría también desde el lado que ustedes lo sabemos, siempre lo charlamos entre colegas, que todo nuestro Código Civil y Comercial de la Nación está todo atravesado por derechos del consumidor y usuario. ¿Y por qué lo digo? Porque también tiene que ver con esto de las demandas laborales y por qué esta persona yo la veo como amenaza. Bueno, perdón, yo como consumidor muchas veces, y me duele decirlo, encuentro una mejor prestación de servicio en esto, ¿no? De la demanda, oferta y la prestación de servicio, una atención diferente tal vez de un extranjero, lo digo mal, ¿no? Sintiéndome mal, frente a un conciudadano. Y bueno, por eso se lo privilegia, tal vez en una suerte de selección, no estoy diciendo que es el mejor criterio, estoy diciendo lo que ocurre en la diaria, ¿no? Se lo privilegia en un puesto y función. Por su amabilidad será, por sus formas, no lo sé, porque me explica mejor las cosas. Y tal vez yo entonces así las entiendo mejor. Si yo tengo que suscribir un contrato o algo, o lo que sea, bueno, tal vez tiene esa paciencia que otro no la tiene. No sé, puede tener esas notas distintivas como no. Podría estudiarse sociológicamente también el fenómeno, ¿por qué no? Acá intervienen todas las ciencias, ¿no? Entonces los migrantes pueden ser discriminados entonces en el país receptor debido a su origen, como bien lo dijo acá, origen étnico, nacionalidad, religión y otros factores que no vamos a volver a mencionar. Violencia institucional traducida en la falta de respeto y que no sean tratados con dignidad e igualdad como el resto de los ciudadanos. Entonces, volvemos a poner el acento, estamos todos en sintonía acá en el panel, que esto es esto, la falta de respeto. Esta falta de respeto, que ayer lo decía, que revisando, digamos, que el ANSES, cuando ellos ocurren ante el ANSES, le dan la carga, digamos, a la persona para que vaya a buscar la prueba, que haya migraciones, todo esto, con lo dificultoso que todos sabemos, y no vamos a abundar, sino tal vez seguramente en el momento de preguntas van a decir algún mecanismo, doctora, para tratar de vehiculizar esto. Pero sabemos que hay un tiempo, y ese tiempo es terrible. Pero hasta el instructivo que le dan tiene defectos. Por eso van tantas veces, van, vienen, van, vienen. Entonces, eso es una falta de respeto. Es una subestimación bueno, nos pasa a nosotros también, que tenemos que leer más de 2 o 3 veces, siempre digo lo mismo. Perdón, me voy un cachito de tema, si me permiten. Pero bueno, guarda documental. Bueno, yo estoy firmando que durante 2 años, ¿por qué yo me tengo que constituir en el custodio y el guardián de esa documentación cuando realmente el ente hasta ahora siempre existió? Lo que pasa es que, bueno, no me da seguridad tampoco entonces el soporte digital, me pregunto. Nada, es todo incierto, todo es incierto. Y mucho más se le convierte en incierto y en un campo minado a estas personas vulnerables. Condiciones laborales precarias, también lo dijo Cintia, que pueden producir explotación y exponerlos a condiciones poco favorables e insalubres, poniendo en riesgo como derecho fundamental como es el derecho a la salud. Bueno, acá sí, porque como así en un juicio vamos preconstituyendo prueba, el que lo ve con una, como lo decimos nosotros, con una cosmovisión holística a la seguridad social, nosotros ya lo pensamos desde ahí. Entró,
o bueno, vino más cerquita, cruzó el charco, vino, y empieza a generar su historia de vida, su historia laboral. Y vemos las condiciones precarias, y esto sigue existiendo, no lo invisibilicemos. El ejemplo que yo dije del usuario y consumidor es cuando yo me encuentro con esta persona que pudo encontrar un puesto de trabajo, que está registrado, que hizo bueno, todo ese caminito, pero todavía sigue existiendo eso. No voy a hablar de determinados trabajos que se prestan mucho para esto, y sigue habiendo, como con ciudadanos argentinos. Sabemos, trabajo agrario, determinados nichos ahí que hay que trabajar. Entonces, condiciones laborales precarias que inciden en esto, inciden en el fin de la historia. ¿Cómo le voy a reconocer si hubo reivindicaciones? Como decimos nosotros, esta reivindicación macro que significa las tareas de cuidado, bueno, ¿los hombres también o no? ¿Tendrían? Sí. Igual como las licencias laborales, como fui a un último congreso, sí. Tenemos que estar en sintonía con que, como dice Cintia, con el mundo. O sea, nosotros queremos estar integrados geopolíticamente y desde todo punto de vista, pero nosotros también tenemos que observar qué pasa en el resto. Y nosotros no estamos, si bien nuestra legislación de la seguridad social sigue siendo de avanzada, por eso los fallos dicen gran tasa de cobertura. Obviamente el problema nuestro es la tasa de sustitutividad. No voy a hablar de reajustes hoy, ¿no? Pero tiene que ver con eso, y se asombran de esa cobertura, pero hoy les diría que lo último que está publicando el OIS es que estamos decreciendo en esa expectativa que antes teníamos y que éramos un referente en el mundo, porque no estamos brindando las prestaciones mínimas, que antes para nosotros éramos un faro, digamos, a tener en cuenta. Entonces, bueno, ella hizo, la doctora, un raconto, así que no voy a ir, pero bueno, por supuesto esto deviene de un fenómeno. ¿Qué factores influyen en la vulnerabilidad de los migrantes? Bueno, acá esto ya lo pasamos, después sigue otra filmina que dice, bueno, cómo viene un poco la historia, ¿no? A partir de la feminización de la migración latinoamericana hacia Europa mediterránea desde fines de la década del 90 hasta mediados de los años 2000, la mujer inmigrante adquiere mayor protagonismo. O sea, obviamente siempre hay que hacer cortes históricos. Hay momentos de movimientos migratorios que van en sintonía con la normativa, que bueno, que son más protagonistas, ¿no? En las políticas sociales, especialmente en aquellas dirigidas a la integración social de la población inmigrante. Desde su supuesta condición de vulnerabilidad, estas políticas posicionaron a las mujeres como centro de atención de programas y planes de integración, no decimos que no, financiados por fondos nacionales y europeos, cursos a veces de formación y acciones de la ONG. ¿Por qué lo ponemos aunque parezca que no existe? Como el otro día, en una clase de desempleo, justamente, decía, bueno, hay un artículo que dice que el Ministerio de Trabajo brindará cursos, dará... Dicen, discúlpeme, ¿alguna vez, doctora, vio que alguien, el Ministerio de Trabajo, le dijera, venga, encontramos una... Pero lo que dice la norma, lo dice la norma, lo que pasa es que no ocurre, ¿está bien? Pero bueno. Y acá dice, y también discursos moralizadores sobre los procesos migratorios y el rol de las mujeres que tienen o deberían tener en ellos. Y ahí viene el tema, como bien decía Cintia, y esto que tiene que ver con la psicología de la vejez, cómo también el ANSES se mete en todo esto de percibir lo que debería o no corresponderle a la persona. Entonces, evidentemente se está excediendo. Es más, como ayer que hablábamos de la moratoria, la 27705, está incurriendo en vías de hecho que no corresponden. ¿Está bien? Bueno, esto sí lo hablamos ayer, pero volvemos a traerlo, que en realidad tenemos que, me encolumno en esto, y como dijo una colega también ayer en el chat, y todos lo sentimos, cuando hacemos la verdadera unión entre colegas, logramos grandes cosas. Entonces, pero sí decimos, o quien les habla, que debemos ver a los dos actores. Porque para desterrar el mito que no somos enemigos, que queremos ayudar a la gente, que nos tienen que ver como aliados, porque les vamos a facilitar las cosas, también plantear los problemas que nos pasan en la diaria. Cintia está leyendo y bueno, pertenecemos, o sea, bueno, ahora va a ir a otros sitios también, porque la doctora es muy importante y muy conocida,
perdón, pero bueno, mucho interactuamos en la zona sur. Y bueno, esto del cupo de las consultas por cada clave existe, o sea, el ANSES no nos lo dice, no estoy diciendo que es un atenuante, estoy diciendo simplemente lo que les pasa a ellos y no nos dicen, que si nosotros logramos un buen diálogo con las autoridades, nuestra presunción, perdón, seré utópica, pero la utopía existe, así me enseñó un profesor de filosofía del derecho, que tiene que ver con que, bueno, si traccionamos bien, vamos a lograr grandes cosas para nosotros y también para ellos, para facilitarle las cosas, ¿o no? Por eso, como dice el doctor Frega también, no son nuestros enemigos y hemos sacado comunicados al respecto. Cupo de consultas por cada clave tienen ellos. Pero ¿quién posee la clave? Solamente, fíjense, en una oficina del ANSES, no es que cada persona, está bien, esto pasó por distintos procesos, las claves, ya lo sabemos, como en todas las cosas que se van generando en el ANSES. Nosotros en Lomas hicimos una vez un ANSES en vivo para que se den cuenta cómo pasa desde que da el numerito todo esa persona y por ende ese expediente, que no es un producto, pero para ellos sí, que sigue toda una trayectoria. Solamente lo tiene el supervisor de inicio, el gerente y el coordinador. Solamente 3 lo tienen esa clave. Está bien, puede ser por seguridad, ahí no discutimos. Pero existe un cupo, 200 consultas por mes. Y una de las cosas, Cintia y Pablo, que hemos planteado ayer, es que la realidad geográfica es muy diversa. Vamos a ver acá, que vamos a hacer el trabajo de campo también, lo invito al doctor y a los institutos a que nos mancomunemos en esto, porque hay jurisdicciones que hay muchísimas más demandas de estas prestaciones porque hay muchísimos más extranjeros. Es como decir, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, mi mamá siempre me decía, viste, en tal barrio se asienta en determinada comunidad. Bueno, será por alguna situación específica, pero existe eso, ¿o no? Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros en el conurbano, por eso nosotros hablamos de Loma, nosotros en toda Loma, muchísimos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Le alcanzan materialmente a estas personas o a esta oficina 200 consultas al mes? No, no le alcanzan. Entonces, ahí también, migraciones, perdón. Entonces, esto ocasiona un problema, ya que si acuden a la CES en ese mes, muchos extranjeros deben retornar. O sea, nosotros estamos contando una experiencia, pero por ejemplo ellos, para no decirle no, igual dice, como no puede acceder a la consulta y la consulta es requisito sine qua non, tengo que retornar, ya que no pueden efectuar la consulta. Bloqueo de las claves, también se les bloquean a veces. Bueno, tienen temas también, ¿no? Tienen que pedir una nueva clave, porque no es que dice, bueno, me desbloquean, o como nosotros decimos, ay, che, se me bloqueó esto, pum, pum, no. Acá no, tienen que pedir una nueva clave. Migraciones también les tarda a ellos. No nos tarda los 4 meses, 5 meses, 6 meses, eso depende, pero tarda 10 días en otorgarle. ¿Qué quiere decir entonces? No entramos nada, rechazamos por rechazar, perdón si me equivoco, pero bueno, ya también vinimos charlando en el camino con la doctora que a veces y lo voy a decir, cuando a veces no se quiere trabajar algo, a veces se ve algo como dificultoso o no se tiene la herramienta, es más fácil decir, bueno, no está, no tiene derecho, no vaya, ¿no? Total, no pasa nada. Y el vulnerable, porque las personas mayores son personas de preferente tutela, de tutelas diferenciadas, no lo digo yo, lo dice la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que hoy tiene, obviamente, una jerarquía, pero además tenemos una ley al respecto. O sea, no nos cabe duda. Eso es cuando decimos, nos dio una riqueza, digamos, desde el punto de vista dogmático, de todo lo que nosotros tenemos que recurrir cuando analizamos las normas. Es muy lindo, muy, muy bueno. Y bueno, también eso, nosotros tenemos un instrumento, por primera vez un instrumento específico que tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Cuándo? ¿En sede judicial solamente o el acceso a la justicia es en sede administrativa? Comienza en sede administrativa y no lo tenemos. Entonces, ¿y los problemas detectados de nosotros? Bueno, ya esto lo sabemos, no vamos a sobreabundar. Cuando se pide un certificado, la dificultad que tenemos, doctores, lo sabemos, para lograr que corrijan los errores que se producen con las entradas y salidas. Tenemos, por ejemplo, la entrada y no tenemos la salida, o viceversa.
las personas no pueden resolver el trámite, demoran muchísimo en esto, y cuando nos citan, que también cito una doctora que quiero mucho, Analía Barbieri, dice que estuvo mucho tiempo en trámites complejos, ¿no?, del ANSES, dice, no, citado no es algo malo, el citado es una oportunidad. Estoy conteste con eso, pero dame la oportunidad real. Y la oportunidad, entonces se lo cita al titular para esgrimir pruebas, lo que decía la doctora, pero debe corregir errores de migraciones, y al titular le resulta muy difícil, pero difícil tenía que ver con eso, con de dónde me la pedís. ¿Me pedís una entrada y salida que fue hace poquito o me pedís algo? Es totalmente ilusorio. Y puede ocurrir hace mucho tiempo, y esto ocasionar y modificar, ¿para qué? Para que ellos puedan modificar la pantalla de los movimientos migratorios. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar los gobiernos y la sociedad civil para proteger sus derechos? Bueno, acá también estamos hablando, es una charla muy linda, porque además de ser técnica, queremos seguramente, y la doctora, que es muy inteligente, crear pensamientos semilla que puedan tener efectos multiplicadores en políticas, digamos, de Estado, les diría, pero empezando por nosotros, ¿no? Porque hay que establecer políticas públicas que promuevan la inclusión real, social y laboral de los migrantes vulnerables, que no hay verdaderas políticas en esa sintonía. Yo les diría que uno lee, pero no encuentra específico. Programas de capacitación y formación para su integración en la sociedad, fomentar la cooperación internacional, o sea, mucho más esto, ¿no?, que también es otro gran tema dentro de los prioritarios, no lo pongo como urgente, pero es re prioritario, que no hablamos, pero era convenios internacionales, todo lo que tiene que ver con esto. Los derechos transfronterizos y demás. Entonces, fomentar la cooperación internacional, mejores mecanismos en el sistema de portabilidad de aportes y reciprocidad jubilatoria, mejorar los mecanismos de protección y asistencia de los migrantes, incluyendo el acceso a servicios legales y asesoramiento, porque en realidad nosotros, obvio, que monitoreamos y bregamos por nuestro fuero, que tiene que estar más aceitado, para lo cual nosotros como profesionales, todas estas charlas ya no me dan las manos para escribir. ¿Por qué? Porque nosotros nos nutrimos y nos retroalimentamos de esto y aprendemos. Entonces, estar y sensibilizar, esto es muy lindo por el tema del respeto, lo que hablamos, sensibilizar a la sociedad sobre la situación de los migrantes vulnerables y promover una cultura de respeto y tolerancia. Estamos en tolerancia cero en general, ¿no? Pero bueno, esto está muy lindo porque sintetiza, y seguramente nos va a ayudar mucho a nosotros para poder plantear una reunión con las autoridades, que tiene que ver con una acción que plantea el Defensor del Pueblo. Ustedes saben que esto es un gran tema también, que algún día, si damos una charla más procesal, si se quiere, tiene que ver con la defensa de estos intereses. Entonces, son intereses individuales, colectivos, difusos, bueno, la legitimación sería el gran título, ¿no? La legitimación del Defensor del Pueblo para la defensa de estos derechos. Pero así buscando, sí, existe una acción, hubo una acción, donde se pidió el derecho a la seguridad social mediante, bueno, una acción, acá lo sintetizamos, ya la última parte, se envió en esta acción, siguió, prosperó, que entabló, digamos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue contra migraciones, porque se dio cuenta en esta defensa, que ya no era una defensa individual, una defensa colectiva de un gran grupo vulnerable. Entonces mandó un oficio al ANSES y a Migraciones, y el organismo habló sobre las dificultades de este sector de la población para acceder a prestaciones públicas, particularmente los adultos mayores. Ante las más de 100 consultas y denuncias recibidas sobre esta problemática, se solicitó promover, miren esto, ya se hizo, así que nosotros haremos pie sobre esto y más allá, promover alternativas para garantizar este derecho fundamental consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que según se pudo concluir, las limitaciones obedecen a la falta de información veraz y completa en los registros públicos y redundan en el agravamiento de las condiciones de subsistencia de las personas migrantes.
Entre las dificultades más significativas detectadas se detallan la falta en el registro de los ingresos y las acreditaciones de permanencia, así como consecuentemente suspensión del cobro o imposibilidad para iniciar expedientes, para iniciar beneficios, como también puede pasar la pensión universal del adulto mayor. Estamos hablando también hasta de las no contributivas acá, y la asignación universal por hijo, AUH. Además, se llamó la atención sobre la falta de articulación. Eso sí, lo vamos a poner bien grandote, ¿no, Pablo? Si Dios quiere, la falta de articulación entre la base de datos de ANSES y migración. Todo vamos en sintonía con lo que venían hablando. Por supuesto, la doctora lo expresó 10 veces mejor que yo. Por ello, se pidió a ANSES que la continuidad del cobro o el inicio de un trámite de beneficio, que esto también lo planteamos dentro de las propuestas, no dependan exclusivamente, ahí va la insistencia, de la información que se desprende de los registros de migraciones, y se considere también constancias, las constancias pues de salud, ellos pusieron algunas como podemos, esto es el principio de la prueba dinámica, todo vale, por favor. Entonces, constancias de salud, vacunación, educación o por cobro de otras prestaciones. Y a su vez, cuando las tramitaciones de la POAM o AUH se detecten diferencias, porque puede pasar, entre el DNI físico y lo que ANSES observa en el sistema que comparte con la Dirección Nacional de Migraciones, o bien cuando haya información migratoria, se recomendó que se utilicen mecanismos internos para verificar la información. Entonces lo está diciendo clarísimo, no es un deber que le están dando a ese administrado, a ese vulnerable que va con todas sus dificultades, y se lo están trasladando a ellos, cuando es un tema ¿de quién? Del Estado, y ahí vamos bajando para así. Por otra parte, se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones que evalúe especialmente los casos de personas que obtuvieron un DNI que pudo pasar, porque cuando uno analiza por qué llegamos a esta política de Estado, es más, acá tienen una gran ventaja y los admiramos, no los envidiamos, pero los admiramos, que ustedes tienen a alguien de ANSES, que tiene un nombre con E, con una estrellita, que viene y da charlas y les explica cosas. Y gracias a la generosidad de este colegio, nosotros tenemos también la posibilidad de escucharla. Entonces nosotros decimos, bueno, no decimos porque el ANSES tal, por favor, pero nos sirve como una guía, ¿verdad? Y tomamos apuntes. Entonces, también en una charla de Moreno General Rodríguez, que estaba esta jefa de oficina, dijo, bueno, no, pero esto después cuando nos citaron a nosotros, sé que aparentemente hubo reuniones de regionales, que nosotros no lo sabemos, porque nosotros somos abogados de a pie, me gustó eso, abogados litigantes, abogados de a pie, ¿está bien? Que nos pasan las mismas cosas, como digo siempre, los mismos rechazos y volvemos, y ta, pero nos hace humanos, no estamos algo haciendo discursivo, sino que nos pasa, o sea que lo vivenciamos. Entonces, bueno, decía que no, que esto obedecía a que realmente tienen que hacer ellos muchos cruzamientos internos. Nos hicieron referencia a temas de derecho penal, o sea, que tiene que ver con ilícitos, que tienen que comprobar, y que, ¿por qué la tardanza? Porque esa era la pregunta nuestra del millón, y ellos se apoyaron en todo eso. Su planteo es 10 veces superadora a esa respuesta, ¿no? Pero bueno, nos agarramos de eso como para decir, bueno, a ellos les contestaron eso, y esa es la quilla que ellos siguen. Entonces se dice que si supongamos que obtuvieron un DNI que resultó apócrifo, porque también se dé lugar a las solicitudes de rectificaciones ahí de las fechas de ingreso o egreso del país, de acuerdo a los años de resistencia no es. Acá fue un error de residencia, que allí figura. Asimismo, se recomendó reforzar el cumplimiento de las obligaciones que emergen del artículo 9 de la 25.871 y modificatorios en cuanto a la difusión de la información sobre las consecuencias que puede conllevar la falta de registro de los ingresos. Entonces, en realidad, siempre, sí, mucha propaganda, mucho tema, pero bueno, empecemos por casa, por el Estado, ¿no? Tal como la suspensión de una prestación social. O sea, vamos de un lado y del otro. O sea, el Estado tiene que tener buenos registros. Nosotros tenemos que tener acceso a la información para una buena defensa, y la persona que se arriesga y aún así comete un ilícito, no que se acuerda ahora y tuvo una residencia precaria y no lo sabía, porque el principio de la buena fe siempre rige, sino estoy diciendo gente, como pasan en otras cosas, que
pasa una frontera con un documento adulterado y que también eso también forma parte de una política migratoria que hay que cuidar. Finalmente, en línea con los postulados de la Agenda 2030 y las posibilidades de intervención del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en la articulación de política migratoria y social, se requirió que el oficio sea puesto en conocimiento de su titular con la finalidad de promover la implementación de objetivos de desarrollo sustentable. Yo busqué la causa, busqué los autos, busqué todo, y yo no vi esto, ¿está bien? No vi que se promovía, que se ponía en conocimiento de la titular, sí, de esta acción individual, pero en realidad, con la finalidad de promover la implementación de objetivos de desarrollo sustentable, hablé con el responsable de OIS, sí, acá finalizo con los objetivos. Esto lo vimos muy bueno en el Congreso de la DAP, que estuvo una gran expositora, que también está en la CIAPAT, que trabaja con todo lo que tiene que ver accesibilidad. Pero en realidad, debo decir, doctora, que bueno, no se cumple, o sea, no lo vemos en funcionamiento, no lo vemos operativo. Sería como la 27705 para pensiones y RTI. Bueno, y cerramos con una pequeña frase, pero que es muy similar a la de Cintia, que tiene que ver con que, bueno, ahora la va a poner, que es importante recordar que detrás de cada migrante hay una historia de lucha y esperanza por una vida mejor. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de las preguntas. Veo muchos colegas de varias jurisdicciones. Al principio me costó mucho porque me faltó mi compañera, que es la doctora Natalia Ramos Gambier, aparte de ser mi esposa, por supuesto, pero bueno, seguramente le hubiera dado otra dinámica. Pero bueno, es lo que hay. Pero más allá de todo eso, la verdad que muy contento bueno, veo a la doctora Karina Gali, así que de Mar del Plata. Muy contento, bueno, por la verdad que 62 asistentes, un día viernes, me parece muy buena la convocatoria y más que todo por los colegas. Así que lo que vamos a hacer ahora hay varias preguntas que directamente yo prefiero hacerlo un poco más ameno, que directamente lo hagan, se desmuten y hagan la pregunta directamente. Creo que estaba la doctora Preco también que había hecho en el chat alguna pregunta, no sé si quieren desmutarse. Por eso desde ya, acá tenemos también colegas que están presentes, que obviamente también Hola. son del colegio. Sí. Sí, 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 sí. Van a hacer disculpa, pues justo pues están, una pregunta vamos, que hace la doctora. ¿No es una prueba fehaciente que tenga aportes una persona anterior a lo que dice la entrada del documento, la entrada del ingreso al país en el documento, y que te lo rechacen por eso? O sea, no te dejen iniciarlo por eso. Tienes que vos decir la Sí. pregunta que ella te hizo y después, porque no te escucha Bueno. el chat. Sí. La Bueno, pregunta, sí. acá la colega está preguntando si el hecho de que en la base de ANSES aparezcan aportes registrados con anterioridad a la fecha que está en el DNI como de ingreso al país, si eso no es una prueba fehaciente. Obviamente es una prueba, y aparte es la prueba que el propio iniciador la puede verificar, y esto nos muestra la falta de razonabilidad de esto. Porque si vos tenés los aportes registrados, no hay ningún motivo para desconocer la propia base del organismo. ¿Sí? Y ahí podría iniciarlo como insistencia. Claro, sí, sí. Bueno, acá me pregunta, repito la pregunta, si lo puede iniciar bajo insistencia. Sí, igualmente tengamos en cuenta esto que les mencioné, de que las circulares dicen que no se admite el inicio bajo insistencia, con lo cual va a ser como un poco fuerte este inicio bajo insistencia, más de los casos normales. Pero usted nos insta, doctora, que tengamos que ir. Claro, ir no, después van a presentándonos decir con- que No, hay que no, hacerlo vamos a para que decir. sepan, porque Estamos si todos no... entre profesionales Claro, y sabemos leer obviamente. entre Sí, sí, líneas, sí, ¿verdad? obviamente. No, pero hay que hacerlo No hacer porque planteos en soledad. lo que es dice usted. discriminatorio, sino, y estamos nosotros amoldándonos a un acto discriminatorio del Estado. Entonces, tenemos que empezar a que se acostumbre, porque cuando uno va a iniciar bajo insistencia
para, no sé, una pensión que la vamos a judicializar, no hay ningún tipo de conflicto cuando lo vamos a iniciar bajo insistencia, porque ellos ya están acostumbrados a que es algo normal. Entonces, bueno, en este caso tendría que ser lo mismo. Sí. Claro, en la nota aclarar que la circular esa es inconstitucional y como para meterlo. Claro, sí, sí, acá la colega pregunta si, obviamente en la nota en la que iniciamos bajo insistencia, que ya la llevamos preparada, vamos a plantear o hacer reserva del planteo de inconstitucionalidad, de las circulares, etc. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más acá de la presencial? Bueno, el que se quiera desmutar, no sé, Silvina, Sí, ahora sí. ahí no te ¿Qué escuchamos, a ver. tal? Buenas tardes. La verdad que excelente, me encantó la No se charla. escucha, a ver, puede ser un tema tuyo Creo que de acá, escuchaba Dani. mi propio espejo. ¿Se escucha? Sí, porque no se escucha. A ver. No sé, no Sí. escuchás. A ver. Espera un segundito que es un tema nuestro, así que ahora. Ah, bueno. Como la doctora está acostumbrada, hacemos esto. Sí, no, yo quiero Algo que siempre se vuelve a aprovechar hacer. para agregar algo que justamente me acordé con la exposición de la doctora, que en la reglamentación de la ley 27.675, la de VIH, ¿sí? Que se pide la intervención de otro organismo, si esto es una ley que salió el año pasado y se reglamentó hace pocos meses, o sea que los trámites son nuevos, se pide que el Ministerio de Salud informe la fecha del diagnóstico y expresamente las circulares de ANSES dicen que bajo ningún concepto se va a derivar a la persona a otro organismo, porque reconocen que esto, digamos, genera un montón de perjuicios y lo que quieren evitar es que se consulte una base y digan, no, vos no tenés la fecha del diagnóstico, anda al ministerio, no. Esto lo resuelve ANSES internamente con el ministerio y citan si hay algún déficit, porque esto está pasando, yo tengo varias de estas jubilaciones, citan, claro, a la persona que nada más tiene que hacer que su médico llene un formulario con la fecha del diagnóstico, lo suben a la página del Ministerio de Salud y listo. Entonces, ¿por qué si con esta prestación? Sí, porque ni siquiera, perdón, nos citan a Junta Médica. Esto Claro, ya nada. es entre Nada, organismos, nada. ya no se trabaja Sí, como el RTI común. sí, porque acá reconocen esto, yo creo que por un tema de que acá tienen como más cuidado con el tema de la discriminación, porque para un migrante le hacen pasar por todo este camino previo, que hasta incluye la tramitación de un nuevo DNI. Entonces eso también lo podemos usar como un argumento para sostener que esto no corresponde. Así que, bueno. Estamos con No sé, si no, quizá podemos ir Claro, leyendo bueno, alguna sí. pregunta Dale, como para... Dale el volumen. Yo igual. ¿Se escucha algo? Vamos al plan B. Sí, sí, veo que acá dicen, bueno, que... Igual todo va a estar, ¿verdad? Perdón, doctora, Queda- a disposición para sí, después por los supuesto, colegas. sí. Sí, sí. Bueno, acá la leo Sí, yo, sí, se sí. debería dialogar con las autoridades de migraciones también, ya que al solicitar el certificado en ocasiones solicitan subsanar inconsistencias aportando pruebas y luego, bueno, acá se bajó. Sí, hay un montón de problemas con la tramitación del certificado, también el tema de que es digital, que no hay, a veces te rechazan el pedido, no tenés a quién reclamar. Claro, es como que es algo totalmente en el aire. Yo lo que he hecho en casos que demoró mucho fue remitir una carta documento a migraciones e iniciar un amparo por mora directamente, porque no tenía ni forma de presentar un pronto despacho. Entonces esto también... No sé si usted quiere agregar No, algo, es eso, doctora. sí, tal cual. Sí, vamos a evitar el chat para que hacemos las preguntas. Nosotros tenemos, digamos, experiencia en la jurisdicción de que cuando van a las delegaciones, la delegación que tenemos más cercana a nosotros de migraciones, bueno, cuando va la persona, le dicen acá no se presentó nada y bueno, gracias a que nosotros también mantenemos a resguardo estas comunicaciones, mails que nosotros pedimos, solicitando, reiterándole el pedido, bueno, también también estamos a favor de nuestra praxis, ¿no? Porque la verdad que dejarla a la persona sola, es como decir, como nos pasa, nos puede pasar, asesorarlas de una forma y después balancees y lo termina haciendo, bueno, no es que está mal, pero muchas veces recorre el camino
diferente, ¿no? Se asesora, está con nosotros, después regresa al organismo, bueno. Justamente este tipo de trámites son complejos, nos requieren, y justo en el último tramo, que sigue siendo muy complejo, lo dejan a la persona sola. O sea, es una paradoja, ¿verdad? Sí, también Ahí- preguntamos qué experiencia hay en el trámite administrativo de migraciones. Si tiene algún tipo de efecto o también es más de lo mismo. Eso depende más que nada del caso en particular. Yo tuve casos en los que nunca nos contestaron, nunca nos emitieron el certificado, pero yo igual saqué un nuevo turno en ANSES y Migraciones había corregido, por ejemplo, porque no decía que era residente permanente. Decía que era residencia temporal y cuando fuimos al nuevo turno, si bien no teníamos el certificado, se había corregido esto y se pudo iniciar el expediente. El tema es la demora del tiempo de migraciones, que eso es lo que obstaculiza porque la persona después no cobra ese retroactivo. Claro. Entonces, Doctora, discúlpeme. Y también a veces, obviamente, les hacen hacer después un nuevo DNI. Y recién cuando tienen el nuevo DNI pueden acceder. O sea, es un paso previo. Nosotros por lo menos tenemos esa experiencia. Sí, sí, Eso sí. nos ayuda, ¿no? La señora hicimos eso. Claro, acá también tienen algunas experiencias, están diciendo que también, o sea, una vez que se modifica esto, o sea, bueno, para que en ese caso, bueno, no estaría mal, para que todo guarde una relación y ya tenga la persona el DNI con el dato corregido, previo a eso tiene que hacer el DNI y después iniciar la prestación. Claro. Claro, sí, esto es una pérdida de tiempo que puede tardar más de un año. Un año, Más puede o menos. tardar Sí, sí, un sí. año, están acá diciendo los colegas y es la experiencia que tenemos. Vamos a probar el audio ahora de la doctora Gali, que tiene levantado la mano. A ver, hola, ¿me Ahora sí. escuchan ahí? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. En principio los quería felicitar a los disertantes porque estuvo muy interesante la charla y en particular a la doctora Mestrat y a Pablo también por la organización y por la nueva responsabilidad que han asumido en el día de ayer. Dicho esto, les quiero consultar un caso práctico, a ver si estamos en concordancia con la orientación dada. Tengo una señora que tiene la edad jubilatoria, ingresó al país en el año 92. Es brasilera, cuando sale en algún momento le piden rehacer el documento de su nacionalidad de origen, y cuando ingresa, en definitiva, acá en Migraciones la cargan con una residencia en el año 2010. Ella quise ingresar a hacer el certificado, la rectificación del ingreso, y es realmente imposible por Migraciones, ahora es online y demás. Ella en realidad había salido una vez cuando hizo este nuevo trámite del documento, pero tiene los hijos, a partir del año 92 comenzó a tener los hijos acá. Tengo las partidas de nacimiento de los hijos, bueno, que el marido estaba trabajando, la escolarización de los hijos, etcétera, etcétera. Cuestión que yo lo que pensaba era iniciarla justamente bajo insistencia en ANSES, le faltan años, tengo que acudir a moratoria. El tema es que en ANSES no me dejan, no por no iniciarla bajo insistencia, sino me dicen, no te da porque ingresó en el 2010, y es lo que tienen cargado. Pero ¿cuál sería la recomendación que ustedes me pueden dar? La recomendación es presentar la prueba del primer ingreso al país, aparte hay que ver cuánto tiempo estuvo fuera del país y si perdió el carácter de residente o no, porque Migraciones tiene otros criterios que no son los de ANSES, no es que a los 3 meses se pierde la residencia, ¿sí? Y yo lo que haría es presentar toda la prueba de que esta persona estuvo en el país y que puede comprar unidades de pago en ese lapso. Pero sí, eso es un expediente que es para iniciarlo bajo insistencia. O sea, presentarlo nacimiento de los hijos, toda la prueba que intentes directamente en ANSES y presentar las pruebas en ANSES. La mujer, sí, claro, pero en ANSES, no en Migraciones, porque Es que ANSES es en el que va Migraciones ya me adelantaron a... que ellos no van a modificar la fecha.
El tema de la relación del administrado con la Dirección Nacional de Migraciones es porque el migrante tiene que cumplir determinadas obligaciones, tiene que constituir un domicilio, etcétera, ¿sí? Pero acá el problema es ANSES, porque ANSES es el que va a otorgar un beneficio. Nosotros tenemos que probar que esta persona residía en el país y que en el caso de la moratoria puede comprar unidades de pago. Para mí hay que reclamarlo en ANSES directamente. Eso es lo que yo postulo, que no tenemos que hacer todo este trámite de rectificación, etcétera, etcétera. Y de última, si ANSES, con este ejemplo que puse de la jubilación para personas con VIH, si ANSES quiere rectificar algo, que esto se haga de manera interna, pero con el expediente iniciado. Y que le den la posibilidad también a la persona de ofrecer prueba en el marco del Yo expediente. opinaba lo mismo. Opinaba lo mismo. ¿No? El tema es que ANSES, con el documento de nacionalizada argentina, ella tiene la residencia a partir del año 2010. Ah, no, Y ella es argentina naturalizada. entonces me dice que no lo tomaban. No, ella... Directamente porque eso me... Sí. Espera, Cari, que te quiere preguntar. ¿Ella es argentina naturalizada? Eso es otra situación. Cuando el extranjero, una cosa es el que continúa siendo extranjero y otra cosa es el argentino naturalizado. En ese caso, ANSES no puede controvertir a partir de la fecha en la que adquirió la ciudadanía, ¿sí? Pero ahí sí te pide la prueba del periodo anterior al cual se le otorgó la carta de ciudadanía. Entonces, yo tuve casos así, porque en los viejos DNI sí aparecía la fecha de ingreso al país, ahora aparece la fecha de naturalización directamente. Entonces, yo ahí lo que haría es presentar toda la prueba directamente. Igual, en todas las circulares hay siempre como un apartado abajo en el que habla del caso de los argentinos naturalizados, cómo se les va a requerir, etc. Pero para mí esto hay que reclamarlo en ANSES. Tenemos que bajar. Yo tengo iniciar migración, rectificación de datos. Bien. Muchas gracias. Ahí la doctora Pretco. A ver si ahora se escucha. Sí, perfecto. Sí, bueno, la verdad que encantada de conocerla. Ya las había visto, pero no la identificaba, principalmente a la doctora, a la nueva representante de FACA, que es interesante que la tengamos presente. Y felicitaciones. Justamente yo lo que quería recalcar, que Pablo leyó una pregunta, la leyeron antes, pero aparte de reclamar al ANSES, estaría bueno hablar con las autoridades de migraciones, porque yo en un trámite me pidieron pruebas y después de enviar las pruebas me emitieron el certificado de migraciones y yo supuse que habían corregido, que habían subsanado justamente la pantalla. Y cuando fui al ANSES con el turno no habían subsanado nada y no me dejaron iniciar. ¿Me entendés? Entonces es muy sencillo para migraciones solucionar estas cosas. Porque vos pedís un certificado, está bien, tenés que pagarlo. Bueno, suponete que hacemos el esfuerzo, lo pagamos, pero le presentás pruebas, mandás fotos, y después te emiten el certificado, corregí la pantalla, ¿me entendés? O sea, es un trámite que lo podríamos, si ANSES insiste en que lo tengamos que hacer, bueno, pero ya que la incapacidad de migraciones, de no haber registrado correctamente las entradas y salidas del país de los inmigrantes y de los argentinos, porque yo he tenido problemas con argentinos también. O sea, de por sí el ANSES, primero, migraciones se tiene que hacer cargo. Estoy totalmente de acuerdo con la doctora que tenemos que empezar a hacer lío, como dice el Papa, porque, digamos, acá nadie se hace cargo de nada, todo siempre lo delegan. Así que es correcto que empecemos a meter amparos del que sea, amparo por mora o amparo en el ANSES o insistir en el ANSES para que nos inicien los trámites. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay algunas cosas que en el medio se podrían solucionar fácilmente. A ver, que se pongan las pilas y que hagan su trabajo, porque si a mí me están,
O sea, yo estuve 3 horas sacando fotos de pruebas para que después vos me emitas el certificado como diciéndome, sí, ya está, me probaste que estuviste acá y no me corregí la pantalla. O sea, me hiciste el trabajo a medias. Ahora tengo que ir a las 8 de la mañana para que me den un turno para iniciar una carpeta. Es ridículo. Dijimos en el inicio, que nos inician con el tema retroactivo. Porque Y imagínense encima que eso. ocurrieron en un error material. ¿Está bien? Exacto. Es un error material. Sí, Aún sí, así sí. que hay un especialista ahí que no voy a hablar, que estuvo excelente, excelente, el doctor Marcelo Gaspani, cuando habló de los digamos, errores materiales, creo que los denominó específicos y generales. Bueno, esto pongámosle que es un error así de esa clase, bueno, ya está, pero fecha inicial de pago, por eso insistimos en la caratulación. También insiste la doctora, justo en el caso que tiene, que bueno, nos sentimos contentas por ella y por el cliente que sea de la jurisdicción, pero la realidad es que quería el acto administrativo, porque con el acto administrativo, ella lo primero que dijo, ¿saben qué dijo? Dijo, ya lo iba a pasar a todos los colegas, porque justamente iba a ser el leading case, pero no hizo eso el ANSES. ¿El ANSES qué hizo? Insistencia, porque lo primero que le dije, insistencia que ayer lo dijimos, porque los expedientes, inclusive por insistencia, ¿qué dicen? No puede visualizarse este expediente. Entonces digo, ¿cómo lo seguiste? ¿Cómo supiste? No, le cambió el estado. Miren qué inteligente que fueron ahí. Entonces lo convirtieron, ese 006 o lo que fuera, en 004. Y al convertirlo en 004 fue un acuerdo de beneficio común. No podemos saber qué lo llevó, que de hecho lo llevó toda la prueba de lo que intentó valerse la doctora. Pero no se jugaron, por así decirlo, hablemos en lenguaje claro, a dictar una resolución y un acto administrativo que nos diera un norte. Entonces, ¿qué pasaría? De alguna manera, infiero, mientras nosotros hacemos las gestiones que intentaremos hacer, con nuestra mejor buena voluntad y con el apoyo de las instituciones. La verdad, debemos decir que ayer, desde principio a fin, por eso yo le seguía diciendo, el doctor Lasalle, que es el actual presidente de FACA, nos sigue acompañando. No podía creer, sinceramente, pero fue una buena cosa, por lo menos que nos escuchara, y nos escuchó las 2 horas que duró el Zoom. Bueno, es un gesto. Ahora vamos a ir urgente a decir, bueno, usted nos dijo, queremos ser protagonistas, y nosotros también. Entonces vamos a solicitar, vamos a ir por toda la vía que corresponde, pedirle a la mesa directiva, reuniones y demás, vamos a llevar eso. Pero en la diaria, mientras tanto, porque ahora salimos de acá, buen fin de semana, el lunes nuestro estudio, lo que dice Cintia, intentar eso y hay que hacerlo. ¿Está bien? Y si se logra un acto administrativo, ser solidarios y compartir con todos, porque mientras estas situaciones se modifican, tenemos que traccionar al respecto. ¿Está? Urgentemente. Sí, es bueno lo que expresó la doctora, que inició un trámite por insistencia y se lo aprobaron, eso es buenísimo, así que le vamos a seguir el tren, ¿eh? Ya, eso es una pauta importante. Pero bueno, claro, y hay algo que a mí no me queda claro, pero por desconocimiento legal. Respecto a migraciones, ¿cómo es eso? Porque es como que ANSES no se banca ciertos blancos en migraciones. Te cuentan los días, te cuentan los meses. ¿Cuándo pasa a ser una residencia precaria? ¿Eso lo tienen No, claro? eso es un tema de derecho migratorio que yo no Sí. soy especialista en derecho migratorio, No, pero por obviamente eso te estuve preguntaba a estudiándolo ver el si lo tema. sabía. Pero en realidad ahí está la residencia transitoria que no habilita a trabajar, ¿sí? La residencia temporal y la residencia permanente, ¿sí? La precaria en realidad es cuando la persona ingresa al país y se le da como una documentación para que pueda empezar a trabajar, pero tiene que continuar haciendo el trámite de la residencia temporal, ¿sí? El tema es que si la persona no lo terminó de hacer y siguió con esa precaria, pero que no es una categoría, ¿sí? Es como una documentación precaria como para que pueda trabajar, ¿sí? Entonces ese puede ser el caso, que la persona quedó en una situación de irregularidad.
pero no se cancela inmediatamente la residencia, sino que siempre en los casos en migraciones verifique, por ejemplo, que no se finalizó el trámite o que se vencieron los plazos de residencia temporal, intima al migrante para que se ajuste a derecho y culmine los trámites, y recién luego de todo un procedimiento, recién ahí podría cancelar la residencia o declararlo en estado de expulsión y expulsarlo del territorio. Que igual en esos casos también podría volver a iniciar el trámite, o sea, le da un montón de oportunidades al migrante para que se regularice, ¿sí? Entonces eso no es una justificación para no reconocerle un derecho a la seguridad social o no reconocer los aportes o no reconocer ese plazo como plazo en el cual la persona residió en el país, ¿sí? No sé si eso lo llegué a responder. Igual hay antecedentes de la Corte Suprema de personas que solicitaron la Carta de Ciudadanía. Eso está en mi ponencia sobre este tema. Lo voy a compartir. En el cual no importaba cómo estaba residiendo la persona, pero si lo que dice la Corte es que la residencia es un hecho y que se admite cualquier medio de prueba, ¿sí? Entonces, si se puede probar que la persona estuvo en el país, aunque no estuviera en esa situación de regularidad migratoria, sirve a los fines de probar la residencia. Ahí está, la residencia es un hecho. Perfecto, Claro. muy bien. ¿Alguna pregunta más de algún colega que se quiera desmutar? Bueno, todas son felicitaciones, están muy contentos los colegas de haber estado presentes. Moreno dio el puntapié inicial, Creo ¿no? que De estamos, una temática que sabe por las ofertas académicas claro, acá la doctora, estamos ¿no? en De una migraciones, nueva digamos, etapa. Y bueno, como decíamos, Karina, es el comienzo, digamos, de algo que creo que va a ser importante. Y lo que ayer se habló también en la reunión, digamos, es que cuando estamos unidos logramos cosas importantes. Yo creo que eso es un factor muy, muy que hay que tenernos en cuenta. Obviamente, seguramente va a haber problemas. Lo que no nos tiene que encontrarnos es divididos, ¿no? Entonces creo que esta nueva, digamos, etapa vamos a tratar, digamos, de ir por las cuestiones más importantes. Por supuesto que en todos los chats hay cuestiones que todos quieren, damos una solución rápida, pero bueno, hay temas que son trascendentales, que ayer también se habló con respecto que todavía, si bien hay normativa, lo que no empezamos con respecto, vamos, a las RTI y el tema, vamos, de las pensiones, de la 27.705. Así que eso también genera mucha preocupación, porque con el tema de la RTI, la ley termina el año que viene. Ya prácticamente ha pasado 11 meses sin que eso se haya reglamentado o regularizado en las SUDAI. Así que yo no sé, Karina, si querés hablar algo al respecto o algún cierre con el tema de trabajo, que realmente recién estamos empezando, pero bueno, es importante. No, bueno, el cierre le corresponde al director. A esta distinguida colega que hoy vino, pero no, lo que quería decir es justamente dividir cuestiones, como dijimos, urgentes de las importantes. Les voy a ser sincero, porque acá una de las cosas que tiene que primar es la claridad y la sinceridad, como decimos y digo siempre en el instituto y me conocen. Entonces, cuestión urgente, porque también tengamos en cuenta la altura del año que estamos, ¿está bien? Realidad en la Argentina, ¿está bien? Y lo que podemos lograr o no. Y voy a decir algo que no le voy a decir Pablo, pero es la realidad. O sea, podemos hoy, esperamos, hablar con alguien, una persona, llegar a la autoridad, una persona de existencia visible, y que esa persona siga en el cargo, y no que después tenga que hablar con otra persona y ser otro, el interlocutor. Entonces, lo que dijimos, esto se va a trabajar, porque es una gran problemática, que tengamos la posibilidad, es un clamor, creo que acá va a traccionar bastante este colegio, y todos los colegios, para ver si podemos lograr también
que también primariamente pueda venir alguien de migraciones en cada uno de nuestros colegios, diría yo, porque como siempre decimos, el mapa es muy diferente, a ver qué respuestas nos dan, por lo menos a nivel local, a ver cómo hacemos para vehiculizar dentro de esto. Creo que es un compromiso que los directores de todos los institutos o comisiones, según sea el caso, los tenemos que comprometer, porque eso es la respuesta primaria. Y nosotros lo que dijimos ayer es, vamos a trabajar lo primero, lo urgente, 27705, que puede ser un buen guiño también, se puede utilizar en dos sentidos, también hasta positivo a determinados fines, pero a nosotros nos importa la gente, el derecho de los vulnerables, el derecho de las personas mayores. Entonces, reglamentación, que para nosotros ahí es todo un tema, vieron, semántico, se discutió, no está reglamentada, o está reglamentada pero no operativa, implementada. No quiero, quiero ser muy rigurosa y soy bastante, se dan cuenta, en las palabras y la utilización de los mismos. Inclusive nosotros decimos que el fallo Hacha, que es el gran fallo de Santa Fe, que en realidad dice y no dice, como muchos fallos, le dice y le da la prerrogativa a quien, al ANSES, le dice, te doy 6 meses para que resuelva, pero en realidad, bueno, pero nos valemos de eso, está bien antecedente. Bueno, entonces ahora tenemos que concretamente, tenemos este nicho, tenemos, como decíamos, consciente el tema de la regularidad de aportes que se nos está yendo. ¿Qué pasa con eso? Porque todavía el instituto existe o no. Existe el del aportante regular e irregular con derecho, una tercera categoría que llevamos a juicio con el fallo Pinto, pero que sería la panacea para las pensiones por fallecimiento directas, justamente, y chau, fallo Pinto. Estamos hablando de la resolución administrativa de la 27705, entonces si ya lo puedo resolver administrativamente, creo una ficción jurídica, entonces ya tampoco me tendría que preocupar. Entonces, hay un montón de cosas que escucho, y ayer escuché de los colegas, que yo tal vez no es que pienso diferente, no pienso tanto en términos de regularidad, porque yo lo doy como un hecho, que se va a poder solucionar mediante el SICAM, va a haber un mecanismo, de hecho, no voy a hacer marketing, pero hay programas, hay uno muy famoso de cálculo, cuyo orador lo dio en una charla, dijo, esto se hace así, así, así. O sea, no estoy en un mundo paralelo. O sea, que quiere decir que existe esa posibilidad. Entonces, si existe esa posibilidad, lo único que tienen que hacer es cómo hace, que quiere el supervisor hacer el clic, pero no lo puede hacer. Eso es lo urgente, no les voy a mentir. Migraciones es crear un canal de comunicación. ¿No es así, Pablo? Pero lo primero va a ser seguramente eso, y otros temas, por supuesto, y este es uno principal también, por supuesto. Y muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta más, Cintia, así ya. te dejo porque... ¿Querés decir algo, Cintia? Sí. No. Bueno, más que todo los agradecimientos. La verdad que por ser un día viernes, nuevamente agradezco a la doctora. Hablamos de Capital Federal, más allá de los obstáculos, llegaron bien acá a Moza Moreno y estamos muy contentos y seguramente vamos a volver a invitarla, ¿no? Ya, a la doctora Moscuturé fue muy clara en la exposición. Bueno, todos son comentarios positivos. Y bueno, la idea es seguir organizando este tipo de charla. Yo creo que lo más importante, más allá de todos los colegas, es la preparación y, por supuesto, siempre el derecho previsional, digamos que antiguamente se veía como una cuestión, como un mero gestor, hoy tiene una importancia y una relevancia muy importante. Así que yo creo que la función de los colegios de abogados es justamente esto, ¿no? Todos los días capacitarse más, traer propuestas novedosas, o colegas que trabajan hace mucho tiempo, pero bueno, no tienen, digamos, ni la voz, ni tampoco son conocidas, pero realmente están interesados en aportar. Así que yo creo que cada día, esto se hace más interesante. Así que bueno, agradecer a todos los colegas, muchos amigos, muchos que nos vemos en los pasillos, en el ANSES, así que a seguir trabajando y bueno, y gracias realmente por la presencia de todos ustedes. Y obviamente un fuerte aplauso para las colegas que la verdad que estuvieron muy bien. Así que bueno, hasta la próxima reunión y que tengan un buen fin de semana todos. Saludos. Bueno, después voy a compartir.